Dios está hablando hoy. Quiero empezar mi tema hablándote de un relato muy conocido y de un personaje maravilloso llamado Felipe. Vamos a leer la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Voy a dejar el relato allí porque quiero clarificar dos cosas. ¿Cómo así que un ángel de Dios le está hablando a este hombre? Y no solo le está hablando, sino que le está dando una orden. Y entonces el tal Felipe se levanta como si nada y va a cumplir la misión. ¿Cómo le habló? Directamente. Le envió un mensaje de texto por WhatsApp, por Messenger, una teofanía, una revelación, un sueño, un email. La verdad es que no lo sé. Lo cierto es que le habló y él obedeció. Y en el versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora ya no es un ángel. El que le habla es el propio Espíritu Santo. Es el propio Espíritu quien le habla a Felipe. Yo veo en Felipe un hombre que tiene una extraordinaria relación con Dios y va por el camino tan campante y sumiso. Oh, estimado amigo, estimada amiga, si eso existe, yo también quiero de eso. Si eso se puede, yo también quiero. Y más adelante, dice en el libro de Hechos que cuando cumplió la misión encomendada, el Espíritu Santo le teletransportó más de 32 kilómetros. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, Felipe ya estaba en otra ciudad predicando la palabra. Estos son hechos extraordinarios de mi Dios que me sorprenden cada día más. Pero, ¿quién era Felipe? ¿Por qué tanta especialidad de Dios hacia Felipe? Y en el mismo libro de Hechos nos dice que Felipe era uno de los 7 diáconos y nos lo describe de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Ahora entiendo, es que Felipe era un varón de Dios de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y como si fuera poco, un hombre de servicio. Oh, estimado amigo, esa es la gente con la que a Dios le gusta hablar. Quiero que sepas, estimado amigo y amiga, que nuestro Dios es locuaz. A Él le encanta hablar, contar anécdotas, hacer comparaciones, referir historias, referir parábolas y conversar con nosotros. El que tenga oídos para oír, oiga, dice el amado Jesús. Nuestro Dios está vivo y como está vivo, habla. En el libro de Apocalipsis, el Espíritu mismo dice 7 veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29. Ya desde la época del Génesis, dice la palabra de Dios, que Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Cómo sería aquella fraternal conversación?
¿Se imagina usted una conversación con Dios donde todo es armonía? Luego hablaba con los patriarcas, con Abraham, que a propósito se llama el amigo de Dios, con Isaac, con Jacob. Más tarde habla con Moisés. Esa forma tan original de entablar una conversación desde una zarza ardiendo. Nuestro Dios es original, único, incomparable, especial. El que se aburre en el Evangelio es porque nunca ha tenido un encuentro personal con Dios. Con Dios cada día hay una aventura nueva que contar. Y ni qué hablar cuando habló con los jueces, con Gedeón, con Sansón, con reyes como David, como Salomón, como Ezequías, con profetas como Elías, como Eliseo, Jeremías e Isaías. Con todos ellos habló, utilizando una gama de manifestaciones únicas y diferentes. Eran experiencias especiales, visiones, revelaciones, sueños, ángeles, mensajes directos, mensajes dramatizados, fuego, llama, trueno, milagros sobrenaturales, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nunca dejará de sorprendernos. ¿Sabes qué decía el rey David cada mañana? Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143:8. Igualmente el profeta Habacuc dijo, mientras esperaba una respuesta de Dios, mientras esperaba escuchar la voz de Dios: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová le respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2, versículos 1 y 2. Pero estimado amigo y amiga, todavía hay algo más sorprendente y más llamativo en cuanto a las conversaciones que Dios ha tenido con el hombre y con la humanidad. Mira que cuando leemos los evangelios, descubrimos que Dios se acerca de una manera más avanzada a la humanidad, de una forma más atrevida y natural. Esta vez se viene a vivir con nosotros en carne y hueso por 33 años, como cualquier parroquiano. Juan capítulo 1 nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí estaba Dios, hablando por boca de su Hijo, reconciliando al mundo en la sangre del Cordero. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Con Jesucristo hubo una conversación íntima, de tú a tú, entre Dios y el hombre. Pero dice también la palabra: pero los suyos no le recibieron, no entendían lo que les decían, sus oídos estaban tapados para oír la voz de Dios. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Oh estimado amigo, estimada amiga, no digas hoy que Dios no ha intentado hablar contigo. No digas que no has tenido una oportunidad para hablar con Dios. Dios te ha hablado, pero es más fuerte e importante para ti el sonido de la televisión, el ruido de los vecinos, el ruido de la música. Dedicarle horas y horas a las redes sociales leyendo lo que no edifica. Dios te ha hablado. Dios te habla, pero tú no escuchas. Así que fíjate bien, porque el problema está en ti. Pero ahora, en el tiempo de la gracia y la misericordia, en el libro de Hechos se nos dice que a la iglesia primitiva Dios le habló por medio del Espíritu Santo. Fue una promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y la cumplió el día de Pentecostés. Y los cristianos de aquel entonces, entre ellos Felipe, empezaron a tener experiencias únicas con el Espíritu Santo. Dios hablándoles por medio del Espíritu Santo en visiones,
en profecías, por medio de ángeles, revelaciones, circunstancias, prédica, cartas apostólicas, mensajes pastorales, etc. Y ese tiempo de gracia, gloria a Dios, nos ha alcanzado a nosotros hoy. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Mire lo que dice, manifestaré. Manifestarse es decir, Él habla con nosotros. Pero para que esto ocurra, se requiere tener sus mandamientos, guardarlos y amarle. Nuevamente dice en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Oye, amigo, amiga, ¿cómo no te va a hablar el Señor si vive dentro de ti? Dios nos habla hoy a través de su palabra que es infalible, a través de sus siervos, los maestros, los apóstoles, los profetas, nuestros líderes espirituales. Dios nos habla por medio de las circunstancias. Dios nos habla a través de impresiones, sueños, revelaciones, visiones. Pero ¿sabes por qué no entendemos ni escuchamos la voz de Dios? No escuchamos ni entendemos la voz de Dios porque tienes temor que al decir que escuchas la voz de Dios te llamen fanático o loco. ¿Sabes por qué no escuchas la voz de Dios? Porque tu corazón está endurecido, lleno de frío y amargura. Ya nada te sorprende. Nos quejamos de todo, del clima, del ambiente, de la iglesia, del líder espiritual. Todas esas cosas acallan la voz del Espíritu. Quizás haya pecados ocultos sin confesar y sin arrepentirnos. Nos dominan las emociones, los sentimientos de culpa y de inferioridad. Pero ante todo, nos falta comunión con Dios, relación personal con Dios, poca o ninguna obediencia. Cuando Dios habla, lo hace con un sentido, un propósito y un llamado. Pero, ¿cómo reconozco la voz de Dios? Si lees la Biblia, si la estudias, si meditas en ella, si pasas tiempo con Dios, te será fácil reconocer la voz de Dios. Así utilice el medio que sea. La Biblia es el filtro. Si lo que escuchas, lo que sientes, las visiones, los sueños están respaldadas por la palabra bíblica, ten la plena seguridad que Dios te está hablando. Dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estimado amigo, amiga, no digas que Dios no te habla. No digas que Dios está ciego, sordo y mudo. Nuestro Dios está vivo, es real y habla todos los días a aquel que le quiera escuchar, aquel que disponga su corazón para escuchar la voz de Dios. Se necesita una relación personal con Dios. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y te ha edificado, por favor compártelo con alguien más. Deja un like, un mensaje o algún comentario, que esto nos permite saber si el trabajo que estamos realizando te agrada. Bendiciones.